Bienvenidos a la clase número 4 de Informática Aplicada. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con estilos, formas, animación y transición de una presentación en PowerPoint. Acá, como ustedes ven, ya tienen un conjunto de diapositivas en blanco, sin fondo. Y en la clase anterior habíamos dicho que, por ejemplo, si yo le quería aplicar un diseño a una presentación, generalmente lo que se hacía es que ya antes de ingresar un contenido, lo conveniente es, antes de ingresar contenidos, era aplicar el diseño. En este caso habíamos elegido ya una en blanco que no tenía nada. Fuimos ingresando contenido a cada una de las diapositivas que la componen. Las formas se las dimos nosotros. Si yo elijo un diseño, van a ver que el contenido que yo escribí anteriormente no se adapta a esa forma, entonces queda mal. Bien, la otra forma es aplicar estilos de fondo. Estilos de fondo quiere decir que yo puedo poner un color, un diseño personalizado, entre comillas, digamos, porque son figuras prediseñadas, no formas que tiene esto. Hago un clic en estilo de fondo y van a ver que tiene un conjunto de colores, bien, que son los bases. Yo hago un clic ahí y fíjense en cómo aplicó a las diapositivas que ya están ingresadas ese fondo. Si yo voy de vuelta a estilos de fondo, hago un clic en el formato de fondo y va a aparecer un cuadro de texto donde yo puedo elegir un relleno sólido, un relleno degradado, que se refiere a un color fijo pero que tiene un tipo de color, un tipo de forma. En este caso, por ejemplo, dice tipo radial. Pueden poner rectangular, camino. Bien. Esto es para que vayan viendo las distintas formas que tienen de ir agregando. Acá tienen tipo de colores predeterminados. Y el detalle de que yo solamente le puedo aplicar a la diapositiva que tengo seleccionada, en este caso, este fondo. Tengo también la opción de aplicar a todo. Quiere decir que todas las diapositivas que tengo en la presentación se va a generar el mismo fondo. Después tengo una combinación para hacer cambiar los tipos de colores. ¿Está? Bien, pongo aplicar a todo y fíjense cómo cambia toda la forma. Hago un clic ahí en relleno sólido para volver a lo anterior. Ya elijo un color, vamos a suponer en este caso el celeste. Aplico a todo y toda la presentación ya va a tener ese color de fondo. Degradado, como dijimos recién, tengo varias formas. Relleno con imagen o textura son formas que uno tiene ya predeterminadas en PowerPoint. Al hacer clic en relleno con imagen tengo la opción que dice textura. Son mosaicos en realidad que yo puedo aplicar como fondo, siempre teniendo en cuenta de que todo lo que yo aplique de cualquiera de estas no me va a modificar ni el tipo de letra, ni el color de letra, ni el tamaño de letra, ni de fuente, ni de figura, como si hace la función de temas. Bien, yo puedo poner esta, por ejemplo, aplico a todo y fíjense en que se sigue manteniendo los colores, los tipos de letra, los cuadros. Bien, y después tengo la función también de relleno de tramas. Hago un clic en relleno de tramas. El relleno de tramas tiene dos colores, un color de fondo y un color de entramado.
El color de primer plano, bien, vamos a hacer un clic en cualquiera de estos para que vayan viendo cómo va quedando. Tienen la posibilidad de ir viendo al hacer clic en cada uno cómo va a quedar la combinación de colores que ustedes elijan. Hago un clic en aplicar a todo, cerramos, vemos cómo queda y presionamos escape. Vamos a volver a estilo de fondo, formato de fondo, vamos a elegir relleno de trama y vamos a elegir un color verde, un verde más clarito, y aplicamos a todos. Bien, esto se refiere a que yo le pongo un color verde porque es un tema que toca ecología, todo eso. Bien, entonces ahí podemos trabajar, vamos a suponer con este diseño o con este. Eso ya queda a criterio de cada uno. Si yo quiero elegir más colores, tengo un conjunto de colores con más tramas, acepto, aplico a todo, bien, clic en aplicar a todo y ahí queda, bien. Cerramos este cuadro y ahí tienen la forma de cada uno de ellos, bien. Bien. A todo esto, ustedes después pueden ir adaptando todo lo que tenían para que quede prolijo con el color de fondo que ustedes eligieron. Vamos aquí, vamos a poner relleno degradado. Vamos a elegir un color. Y se aplica a todo, bien. Cerramos. Y esta es la forma en que yo quiero que quede la presentación. A partir de ese fondo, bueno, yo ya puedo ir aplicando distintos tipos de formatos, de acuerdo a los cuadros que ya tenía armado. Vamos a la diapositiva 2, hacemos un clic y vamos a trabajar ahora con una función que se llama diseños de formas. O sea, formas se refiere, dijimos, a los objetos que estamos trabajando acá. Por ejemplo, si yo quiero aplicar a este cuadro que se llama prólogo como título, voy a la parte donde dice relleno de forma. Fíjense que voy cambiando y le puedo aplicar el color que yo quiera o pongo sin relleno y me toma el color de fondo que tiene la diapositiva. El cuadro que ustedes están viendo en este momento es el contorno de forma. También le pueden poner un color de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Vamos a hacer un clic de vuelta aquí. Acá tienen la opción de estilos rápidos, que ya viene con una forma de 3D.
Fíjense en cómo va quedando a medida que yo voy pasando. Tiene como una previsualizar la forma en que va a quedar. Ustedes elijan o se elige el modelo que uno quiere. Hago un clic aquí y le pongo el mismo efecto. Fíjense como de que no tenía nada a tener este modelo. Bien. Todo esto se puede aplicar sobre cualquiera de los textos o de los objetos, mejor dicho, disculpen, que yo puedo trabajar dentro de una diapositiva. En estilo de formas, que se refiere a este rectángulo ondulado que tengo aquí, hago un clic. Bien. Y lo puedo ir eligiendo a mi gusto. Este viene con efecto de biselado. Fíjense en que el efecto de borrar también se puede modificar con el texto ya que estaba introducido anteriormente. Hago un clic aquí y tienen distintos efectos. Bien. Siempre tengan en cuenta que también, no por muchos efectos que tenga va a quedar mejor. Siempre tiene que ser claro esto, ¿está? Vamos a poner este efecto. Vamos a hacer que este texto sea lo único que se va a ver ahí en esa diapositiva. Hacemos un clic en presentación con diapositivas. Fíjense en que de acá me quedó menos espacio que de este lado. Entonces la forma es que esto quede más y mejor distribuido, ya que es lo único que se va a ver en la diapositiva. Son esos detalles que tienen que tener siempre en cuenta, tanto para arriba, para abajo, para la izquierda o la derecha. Todo lo que tenga una forma de centrado. Vamos a la cuarta diapositiva. Y como dijimos recién, tienen todas las formas, efectos de forma. Como están viendo acá, ustedes tienen la opción de cambiar un objeto sin borrarlo. Vamos a suponer que yo no quiero tener estas dos flechas curvadas en este lugar. La selecciono. Hago doble clic sobre la forma, editar forma, cambiar forma, y ahí yo voy a tener todo un conjunto de figuras que ya están predeterminadas. Vamos a suponer que yo quiero aplicarle a esa flecha esta forma. Ya le modifiqué la forma que yo quería. De que tenía esta, pasé a tener esta. Voy a editar forma. Elijo otro modelo. Vamos a suponer que elijo este. Es distinto al primero que elegí. Y también le puedo aplicar lo que yo quiera trabajar, bien, cualquier tipo de estilo que ya esté predeterminado, como para señalar una diferencia con los demás. Bien, vamos a seguir bajando.
Por ejemplo, acá yo tenía un texto anteriormente escrito. Con el fondo que yo le puse no se va a visualizar bien. Entonces selecciono esto. Y voy a, por orden fuente, hago un clic. Y ya me queda con la forma que yo quería. O que sea más legible por lo menos, ¿bien? Siempre antes de presentar, terminada la presentación, tienen que tener en cuenta todos los detalles, o sea, revisar una por una cada una de las diapositivas para que no surja ningún inconveniente en lo que yo ya tengo armado. Bien, puede ser que me haya equivocado y un texto, por ejemplo esta, me quedó afuera de lo que yo pensaba. Se selecciona, se lo ubica, se le da una ubicación a esto, por ejemplo, el cuadro. Fíjense en que acá no se ve el texto. Seguimos mirando, seguimos revisando más que nada lo que está hecho. Porque siempre pueden tener inconvenientes, ¿bien? Y una vez que ya se hizo la presentación, se puede modificar, pero lo ideal es que una vez que ya lo grabé y todo eso, quede todo terminado y todo prolijo. Bien, volvemos a la primera diapositiva. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que yo tengo distintos tipos de letras que forman la palabra ecología. Está hecho con un WordArt cada letra. Al hacer clic sobre un WordArt van a ver que se activa la cinta de opciones de WordArt. Y dentro de eso, de estilos de WordArt, hacemos un clic. ¿Por qué elegí letras separadas? Para que ustedes vean los distintos tipos de efectos que se pueden poner, porque si no directamente se pone a toda la palabra directamente. Vamos a hacer un clic en la E, voy a efecto de texto y vamos a poner iluminado. Fíjense en el efecto que les dio ahí abajo. Este es otro efecto. Eso para que ustedes vayan viendo si le quieren aplicar a todo lo mismo o no. Ahí le saqué el efecto. Vamos a poner iluminado este. A este le vamos a poner un biselado. A medida que yo voy pasando, siempre se van viendo las distintas formas. Hago un clic en este modelo. A este le vamos a poner sombra. Fíjense que cómo se mueve la parte de atrás de la letra para aplicar el efecto de sombra, ¿bien? En este caso, lo que mejor se adapta al efecto es el de iluminación, que viene a ser como que resalta cada letra que ustedes tienen ahí. Este efecto, por ejemplo, que ustedes ven acá abajo, que es como un reflejo de la L, quedaría bien en el caso de que fuese una sola línea, ¿bien? Que sea un solo cuadro de texto. Vamos a seleccionar presionando la tecla Shift
todas las letras. Elijo un efecto de texto y le pongo un formato de iluminado. Lo que hace es retratar cada una de las letras con un difuminado. En la diapositiva 2 pusimos ese formato al borrar, bien, que se denomina reflexión, que lo que hace es generar, bien, como una sombra, como un reflejo de la palabra. Este es el otro modelo para que lo tengan en cuenta. Bien, y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que se llama animación. Animación habíamos dicho que es el efecto de movimiento que se le da a cada uno de los componentes de la diapositiva. En este caso, bien, van a tener 9 componentes de esta diapositiva, porque están en forma separada cada letra, a propósito, cosa de que yo pueda poner un efecto distinto a cada una de ellas, o el mismo efecto pero que entren de forma continua y no de una sola vez. En el caso de la diapositiva 2 van a tener ¿cuántos objetos? Tienen un objeto, 2, 3 objetos. Acá tienen un solo objeto y acá tienen 1, 2, 3, 4 objetos para aplicarle un formato de animación. Volviendo a la diapositiva 1, vamos a trabajar con la primera letra. Seleccionamos, podemos seleccionar una o varias, bien, en forma continua o en forma separada. O podemos seleccionar toda una sola vez, marcando por afuera de todo el texto, o de los objetos en este caso, y todas van a tener el mismo efecto de animación. Vamos a hacer un clic en la E, vamos a la solapa animaciones, hacemos un clic y ahí ustedes van a tener un conjunto de diseños de animaciones que ya están preestablecidos, bien. O sea, ustedes no van a, lo único que tienen que hacer es elegir de uno de estos modelos la que a ustedes les parece que quedaría mejor. Bien, hago un clic en una y una vez que yo aplico el efecto de animación, fíjense en que aplica un número. Ese número 1 en este caso me está indicando que va a ser el primer objeto que va a aparecer en la diapositiva. Hago un clic en el número 2. Cuando yo voy pasando a la vista, así me está mostrando cómo puede quedar. Depende de cómo yo lo quiera hacer. Al hacer clic ahí, yo ya voy a perder la vista de lo que tengo acá. Efectos de entrada, efectos de énfasis y de salida. Efectos de entrada quiere decir cómo va a entrar la letra que ustedes tienen a la vista en ese momento. Efecto de énfasis es como que remarca el objeto que ustedes tienen seleccionado. O sea, no va a aparecer ni desaparecer, va a marcar, remarcarse. Y efectos de salida quiere decir que va a aparecer la diapositiva con el objeto seleccionado que ustedes están marcando, y cuando haga un clic para activar el efecto, ese objeto va a salir de la diapositiva y ya no va a estar disponible. Bien, vamos a suponer que yo quiero ver efectos de entrada.
Hago un clic ahí. Fíjense, al hacer clic en cada uno de ellos, cómo me va mostrando el efecto que va a tener. Lo ideal es que tampoco, si quieren hacer una presentación más o menos profesional o digamos que sea políticamente correcto, digamos, no puedo poner a cada letra un diseño distinto porque no queda bien. Si le quiero sacar el efecto, la selecciono, hago un clic en ninguno. Voy a efectos de entrada. Van a ver que están separados por grupos: básicos, sutiles, moderado, llamativo. Depende el efecto que uno le quiera dar. Vamos a suponer que yo le quiero aplicar ese formato de animación. Aceptamos. Y a todas las demás las selecciono y le pongo otro efecto. Vamos a la vista de presentación, hago un clic. Fíjense en que esta quedó sin seleccionar. Ponemos escape. ¿Por qué esto? Porque el acento y la I son distintos. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacarle el efecto. Seleccionamos todo. Siempre tienen que tener en cuenta todos esos detalles, ¿bien? De que no vaya a quedar nada sin seleccionar. Pongo ninguna y ahí ninguna de las letras que estaban seleccionadas tienen efecto de animación. Vamos a seleccionar la letra E. Vamos a efectos de entrada. Vamos eligiendo o mirando. Aceptamos. Fíjense que tiene el número 1. Vamos seleccionando las demás letras de este word. Ahí están todas seleccionadas. Vamos a efectos de entrada. O puedo elegir alguna de las que están disponibles. Hago un clic en la que quiero elegir y ahí ya quedó el efecto. Bien, hacemos un clic, van a ver que tienen 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Todos tienen el número 2. Bien, hacemos un clic, aparece la primera letra. Al hacer el otro clic aparece todo lo demás. Bien, presionamos escape.
Vamos a seleccionar todas las que tienen el número 2. Le vamos a poner ninguna. Y fíjense en que la única que quedó con el efecto fue la letra E. Ahora vamos a seleccionar efectos de entrada. Cruz, cuadro bicolores, desplegar hacia arriba, dividir, rueda. Aceptamos. Vamos a seleccionar la letra C. Hacemos un clic. Rebote. Hacemos un clic en la letra O. Siempre estamos hablando de efectos de entrada, ¿bien? Efectos de entrada. Aceptamos. Efectos de entrada. Aceptamos. Aceptamos. Y aceptamos. Hago un clic en vista de presentación. Y cada una de las letras ya tiene su numeración. Que eso quiere decir que cada una de ellas tiene un efecto. Vamos a pasar a la diapositiva 2. Hacemos un clic. Hacemos un clic en esta función. Énfasis. Dijimos que énfasis lo que hace es mostrar sin sacar de la presentación, sin sacar de la diapositiva ese texto o ese objeto que tienen seleccionado. Bien. Yo hago un clic en girar. Después vamos al segundo objeto. Pueden elegir el que ustedes quieran. En este caso vamos a marcar el árbol. Fíjense en cómo va cambiando de efecto. Ahora hago un clic en el texto que es un objeto. Voy a efectos de entrada. Y lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes trabajan con un cuadro que tiene mucho texto, hay efectos
que hacen aparecer de una sola vez todo el efecto ese. Fíjense cómo lo está haciendo. Este efecto que ustedes están viendo ahora en este momento, que se llama soltar, no lo puedo poner para un cuadro de texto que tiene varias líneas, porque es molesto de leer, no se entiende y no es la idea que dure tanto. Yo hago un clic en este y me aparece todo ese texto y bueno, yo lo puedo dejar a las diapositivas en pantalla hasta que la gente, yo creo que termina de leer o que yo termino de explicar ese contenido. Este es un poquito más rápido que el anterior. Fíjense. Cuando uno tiene un cuadro que tiene mucho texto, no es conveniente, como les dije recién, poner un texto, o un efecto, mejor dicho, disculpen, que me vaya a marcar letra por letra ese contenido. Lo conveniente es que aparezca directamente sobre la diapositiva de una sola vez y que ustedes lo puedan ver. El efecto de énfasis que habíamos dicho, el efecto al objeto de dibujo y el efecto de texto que tiene ese cuadro. 1, 2 y 3. Bien, entonces ustedes van a ver que yo ya les apliqué distintos formatos. Hago un clic. Ese es un efecto de salida. Queda como que no hay nada. Hago un clic. Y acá les puse un efecto para que entre letra por letra, para que vean que es molesto en realidad que un cuadro que tiene mucho texto vaya con ese efecto. Generalmente se usa esta forma, que es que entre todo el objeto con el texto de una sola vez. Hago un clic, acá tengo esta forma, ahí desaparece y aparece el segundo texto. Bien. Lo siguiente es el efecto de transición, que es el movimiento que va a tener al pasar de una diapositiva a otra, no lo que está dentro de la diapositiva que son animaciones. La transición es pasar de una a otra. Yo para eso me ubico en la diapositiva que yo quiero, generalmente la primera, voy a transiciones y ahí voy a tener un listado de opciones para elegir, que está también separado por grupos, sutil, llamativo, contenido dinámico. Bien, vamos a suponer que yo quiero poner este efecto. Hago un clic en la número 2. Pongo reloj. Hago un clic en la número 3. Y elijo flash. La número 4.
Voy a la número 5. Pongo disolver. Y una vez que ya le apliqué cada una de estas opciones, voy a vista presentación, hago un clic y ahí tienen el último efecto. Vamos a seleccionar la diapositiva número 1, clic en vista presentación y ahí voy pasando cada una de las diapositivas que fui generando en esta presentación. En este caso, lo que yo estoy haciendo es que cada clic que hago me está mostrando la transición y el efecto de animación que tiene cada una. O sea, yo estoy manejando la vista de la presentación. También se puede hacer en forma controlada, o sea, a través de establecer un tiempo que va a estar en pantalla. Cada diapositiva, por ejemplo, la diapositiva va a estar en pantalla 50 segundos, la segunda 30 segundos, la tercera 48 segundos. El tema es que tienen que tener en cuenta que la gente que está mirando la presentación entienda y pueda leer completamente todo el contenido de la presentación. Si no, no tiene sentido. Tienen que tener siempre en cuenta ese ítem. Si van a hacer una presentación en forma personal, o sea que ustedes están parados y van manejándolo, lo ideal es que sea en forma manual. ¿Por qué? Porque yo puedo ir explicando a medida que voy corriendo cada diapositiva, o si es que me hacen una pregunta sobre X ítem, puedo responder o podemos debatir. En cambio, si yo la pongo en forma automática, que vaya pasando cada 40 segundos cada diapositiva, no tengo esa opción, ¿bien? O sea, lo ideal es que siempre sea en forma manual y que se vaya corriendo al hacer clic, ya sea con el mouse o sea con un pasador de diapositivas, ¿bien? Bien, aquí ya quedó armada la presentación. Vayan fijándose que tienen distintos tipos de transiciones ahora a las que tenían anteriormente.